Muy buenas tardes, volvemos a Pauta Semanal, soy Juan Francisco Miranda y como toda la semana en el diálogo, en el análisis, en el planteamiento de la posición de Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira y Gabriel Vega, analizamos lo acontecer político de la semana. En el primer bloque hablábamos del cambio de ministro y ahora lo enlazamos al tema local. Hernán, antes de la pausa, te interrumpí en tu intervención, pero tenía que ver con si habían expectativas con el cambio a nivel local, toda vez que estamos viviendo algunos problemas que a lo menos ameritan una revisión, quizá un cambio de prioridades, de estrategia, en lo que tiene que ver cómo se hace cargo el gobierno o cómo el gobierno fomenta o motiva acciones para que disminuyan o mitiguen los efectos económicos también producto de esta crisis sanitaria, que lo estamos viendo y a nivel local hemos visto que en el caso de actividades como el turismo, probablemente en estos meses no es tan fuerte, porque también tenemos un factor estacional, pero hay que decir que el turismo vende con anticipación y por lo tanto la crisis que se puede venir en esa industria está en una temporada prácticamente que se puede catalogar de perdida, que es la temporada 2020-2021, porque con todo lo que está ocurriendo, la barrera sanitaria, las restricciones para ya nos va a golpear fuerte. Si a eso le suma quizá algo que también tiene que ver con el comercio, con la vía social, como son restaurantes, pubs, actividades que ya no pueden funcionar, tenemos un cuadro complejo desde el punto de vista de la actividad económica, y en eso no crees tú como dirigente también político que el gobierno también tuviese que tener una mirada o escuchar un poco más, o quizá están haciendo algo y no se ha comunicado. ¿Cuál es tu mirada respecto a este cambio que pudiese haber, a lo menos, si no de personas, de actitud de un gobierno más proactivo que reactivo en esta materia? Es que no estoy de acuerdo con ese diagnóstico que tú haces. Cuando dicen gobierno reactivo, creo que no, digamos. El gobierno, a ver, el tema del turismo es un tema que no depende de este gobierno. Y en general tampoco depende, en términos generales, de los gobiernos, digamos. Sino va a depender de cómo esta pandemia, el virus se comporte. Si esto se termina y no sé, en noviembre, diciembre, a lo mejor algo se podría recuperar a nivel mundial, me refiero, se termina. Por tanto, lo que es el turismo, este gobierno no tiene nada que ver desde ese punto de vista. Hay ayudas, y uno verá noticias profusamente, están los créditos, gente que reclama, otra gente que dice, no, yo recibí el crédito COVID, no, el crédito para la pyme, yo lo recibí, otros dicen, yo no lo recibí. Se está haciendo, es decir, no. Decir que esto es reactivo creo que no es así, digamos, que alguien piensa que hay que pedirse millones de dólares y miles de millones de dólares para endeudarse hasta el año 3000, a mí no me parece, tampoco al gobierno le parece mucho, porque tampoco se sabe el tiempo que va a durar esto, ¿cierto? Podemos estar con este problema a diciembre, podemos estar en un año más con este problema, por tanto hay que ir dosificando. Yo entiendo que todo cuesta. Por tanto, aquí no hay, y tampoco hay un fracaso de este gobierno. Creo que, por así decirlo, a veces Eduardo se entusiasma, ¿cierto? Exagera, le gusta la hipérbole, ¿cierto? La hipérbole, el fracaso, digamos. No, o sea, uno tiene que ir viendo lo que pasa en otros países, y siempre pongo el caso de los países europeos, ¿cierto? 27.000, 30.000 muertos, es decir, frente a 1.000 que tenemos acá. O sea, hay una diferencia, perdónenme, hay una diferencia. Si decir que es un fracaso, creo que ya, bueno, yo entiendo. Entonces, escuchándote, no deberían haber cambio en el gobierno local, o un cambio de... No, eso no significa que no haya cambio, porque yo creo pues, que debiera haber, no te puedo decir ahora, ni lo diría en público, qué cambios de gabinete de Seremi u otros debiera haber, digamos. Pero creo que, dado que estos 2 años han sido intensos, además, intensísimos, donde ha habido múltiples problemas, no generados por el gobierno. Primero una insurrección, ¿cierto? Una revuelta, ¿cierto? Para desestabilizar y hacer caer al gobierno. Después viene esta pandemia. Es decir, por tanto, creo que debe haber un ajuste de gabinete, como se ha hecho. Si en Santiago se hace ajuste de gabinete, es por algo. Yo creo que también debe ser ajuste de gabinete, y en eso creo que estaríamos todos dispuestos. No sería extraño que pasara, pero tampoco sé si lo va a suceder o no. Creo que es necesario siempre aire fresco, pero te quería dejar solamente eso, que esto no ha sido un fracaso, no ha sido un fracaso para nada, que el tema económico no es un problema de este gobierno, que podrá cometer errores
por supuesto que se van a cometer errores, pero son más los aciertos que los errores. Eso. Eduardo, Hernán no está de acuerdo con mi punto de vista. Yo puedo decir que tampoco estoy de acuerdo con el de él, en el sentido de que es cierto, un gobierno no depende del turismo del gobierno, pero sí un gobierno, su misión es generar las condiciones para que la sociedad se desarrolle y anticiparse a los problemas que están ahí, que uno los puede observar, que son problemas de índole mundial, no solo local. En eso sí tiene razón Hernán, que los problemas no son generados por el gobierno, pero un gobierno tiene el deber de anticiparse, generar mecanismos, generar algunas acciones para mitigar o minimizar los problemas de su población. Y en el caso del turismo, que sabemos que pega fuerte, yo creo que estamos a tiempo todavía de generar algunas acciones que puedan llevarse a cabo en la época más crítica para el turismo, que hay que decir que probablemente hoy día en invierno no lo notamos tanto, pero sí se va a notar de octubre en adelante y todo el verano. En ese sentido, ¿cuál es tu mirada respecto al empleo y la crisis que se está teniendo en Magallanes y a nivel nacional? Mira, efectivamente el tema del turismo no es culpa de los gobiernos que ande mejor o peor. Hay avatares, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la situación internacional que han golpeado duramente el turismo. Acordémonos de la crisis asiática que provocó un 40% de baja del turismo en Magallanes en la época. Después vino el tema de las Torres Gemelas, también un 38 o 40% de baja en el turismo. De manera de que, pero es responsabilidad de los gobiernos efectivamente poder colocar las condiciones administrativas, políticas, de políticas públicas para que el turismo se desarrolle. ¿Y por qué es tan importante? En primer lugar, porque está en el plan de desarrollo de Magallanes como primerísima opción. Es una industria que no contamina, es una industria renovable, que además es muy multiplicadora. La mayoría de las personas que se dedican al turismo son pymes. Es decir, hoy día a quien está mayormente afectando es a la mediana y a la pequeña industria, ¿no es cierto?, que se dedica al tema de la gastronomía, los guías turísticos, el transporte, las embarcaciones, ¿no es cierto? Acá no estamos hablando de salvarle la campana a los grandes cruceros que llegan, sino que al efecto que tiene el turismo en la ciudad. Y por lo tanto hay una política que no se ha implementado de forma correcta. Los números indican que a la mayoría de las pymes y mipymes, ¿no es cierto?, o mediana industria, no le ha llegado el plan, ¿no es cierto?, a través del FOGAPE o de otros instrumentos para poder salvar las personas momentáneas, y por lo tanto se requiere de instrumentos de salvataje inmediatos para esa industria, porque si no van a desaparecer y después va a ser muy difícil volver a colocarlo, ¿no es cierto?, en sintonía con la industria. La industria del turismo llegó para quedarse, va a cambiar obviamente su formato, pero va a seguir siendo importante para la región junto con otras industrias. Y por lo tanto no podemos dejarla caer, no podemos mirar para el lado ni decir, bueno, es que no es mi culpa. Si no se trata de las culpas, se trata de cómo aplicáis las políticas. Y el gobierno es el que tiene en este momento la responsabilidad, porque además tiene los instrumentos, las herramientas, es el que está llamado para hacer. Uno solamente puede coincidir, puede dar ideas, pero es el gobierno el que tiene que hacer esas políticas y no lo ha hecho, o no lo ha hecho en forma eficiente. Hoy día, yo he escuchado las declaraciones del presidente del turismo acá en Magallanes, el amigo Camelio, me parece, que dice que están por el suelo, que la industria ha sido afectada en más del 80%, y el gobierno no ha dicho nada al respecto. Entonces, me parece que es fundamental preocuparse de una tarea como es salir al salvataje del turismo y de todo la pyme y mipyme, ¿no es cierto?, que trabajan alrededor de ella. En eso, Gabriel, uno esperaría, cuando yo hablo de reactivo, o sea, ser más proactivo y reactivo, yo me imagino que nos bastaría, en esta situación no basta y no es suficiente hacer lo tradicional. O sea, si queremos promover el turismo, no tiene sentido gastarse el dineral que se gasta todos los años e ir a hacer promoción turística, en un contexto donde pareciera ser que a lo menos por una temporada el cambio de turistas extranjeros, por ahí no va la solución. Quizá habría que apuntar a un turismo interno. A eso me refiero en términos de ser proactivo, de anticiparse, catastrar efectivamente. Yo ahí desconozco los datos, muchachos, de cuánto es el empleo directo, porque en el caso de Puerto Natales también sabemos que hay un empleo estacional que viene desde fuera de la región. Y ahí yo no tengo los números para saber cómo podemos también apoyar
al trabajador local versus el trabajador que viene por la temporada probablemente a trabajar. Entonces, en eso, ¿tienen información ustedes que están en el comité político si es que hay algún plan de trabajo en el área turística o en otra área similar? Porque hay que decirlo, y Eduardo lo recalca, se trata de una industria sistémica donde en realidad no son solo los grandes dueños de hoteles, sino que aquí también está desde el pequeño transportista, desde el taxista, desde el restaurante, desde la logística. O sea, en realidad son muchas las empresas, y en eso uno esperaría tener un rol más destacado de parte del gobierno. ¿Estos temas son motivos de los comités políticos en los cuales ustedes participan? O sea, en las conversaciones que hemos tenido con el gobierno regional, ellos nos han planteado de que están trabajando en las soluciones y en las posibles soluciones, y cómo con los recursos limitados que se tiene en la región se puede potenciar, mantener o habilitar o rehabilitar cierta industria en la región. Entiendo que hay una mesa COVID que también socializa esto. Yo comunicacionalmente no he tenido acceso al trabajo que ellos han realizado. Uno esperaría también que sea más público el avance y las prioridades que va a tener el gobierno en estas materias. Yo no sé la posición del gobierno regional como partido oficialista de qué industria se va a favorecer, entendiendo de que el turismo, una gran industria para nuestra región, no solo depende del aporte fiscal y del aporte del privado, también depende mucho de los ánimos de las personas que tengan la intención de visitar nuestra región. Por lo mismo, estoy muy de acuerdo contigo en ser proactivo y plantear planes de turismo interno, planes de estabilización hasta la próxima temporada, o si se tiene el criterio de algún otro tipo de criterio de favorecer a otro tipo de industrias con los limitados los recursos que se tiene. Entiendo también que pasa por más allá de los actores importantes, también pasa por la aprobación de recursos que se tenga desde los sectoriales hasta los regionales, y entiendo que eso tiene que ser muy bien focalizado. Yo quisiera, como presidente de partido, también formar parte de las opiniones que en esta mesa se generan, y lo hemos hecho ver así en los comités políticos. Pero no obstante, a propósito de lo que conversamos al principio de la conducción del gobierno a nivel local, a nivel regional, ciertamente estamos a puertas de una situación, de salir de una situación crítica para asumir otra tanto y más importante. Y ya las fórmulas de ayer no son las que se tienen que aplicar para mañana, sobre todo con la convicción de que cuando la cabeza está llena de sangre, los miembros se nos van a paralizar. Si mientras Santiago está en crisis, vamos a ser nosotros dependientes de nosotros mismos. Entonces, el centralismo también se combate con iniciativa local, y se debe trabajar en un plan, en un programa donde se sepa qué industrias van a verse favorecidas, se pueden ver favorecidas en un plan integral para que nuestra región salga adelante, entendiendo también de que, o sea, si hoy día se manifiesta una crisis del turismo, es porque también es muy importante el turismo de invierno. Si no, hay que esperar la próxima estación. Entonces, esto ya es evidente y se debe trabajar en ello. A mí me preocupa tu posición, porque en realidad uno esperaría que, como el caso tuyo, presidente oficialista, tener una participación mucho más incidente, porque en realidad si uno sabe en detalle qué es lo que están haciendo, no podemos esperar que la comunidad y nosotros desde la oposición podamos saber en qué están, porque en ese sentido también me llama la atención, y te pregunto a Hernán, como presidente comunal de la UDI. La UDI tiene varios alcaldes de su fila en la región. Corrígeme, de los 10 alcaldes, a lo menos 5 son de Renovación Nacional, 4 o 5. En ese sentido, los alcaldes parece ser que tampoco son muy escuchados por el gobierno regional. Ojo, hago distinción, gobierno regional asociado al intendente con su gente, para que nuestros amigos consejeros regionales, que también forman parte del gobierno regional, no se sientan. En ese sentido, hay que reconocer que el CORE ha estado dispuesto cuando le han pedido recursos, ahí están, y lo hemos visto con la aprobación en la última semana. En ese sentido, Hernán, ¿a los alcaldes tampoco lo están considerando en el gobierno? Mira, lo que pasa es que cuando tú preguntabas anteriormente si
se hablaba, ¿no?, de un cambio, ¿cierto?, en la región, cambio político. Yo te decía que creo que esto se ha conversado y que yo por lo menos tengo la absoluta seguridad que debe haber cambios, ¿cierto? Esto es un tema que se viene arrastrando ya casi un año en realidad, ¿cierto? Desde esa famosa carta que salió en junio, julio del año pasado, de los presidentes de partido, ¿cierto?, respecto de el intendente. Mi percepción, lo que yo puedo ver, es que no ha cambiado mucho. Ya llevamos un año en esto, entonces no ha cambiado mucho la actitud. Y por tanto, bueno, habla a las claras, digamos, de lo que yo podría pensar. No lo voy a decir, pero creo que efectivamente debe haber cambios. Que los alcaldes no se han escuchado, bueno, hay que ver o recordarse que Fernando Paredes es presidente además de la Asociación Chilena de Municipalidades, o sea que por esa vía también, ¿cierto?, los alcaldes sí son escuchados, ¿cierto?, y dentro de la región sí son escuchados, digamos, quizás no directamente a la intendencia, pero por lo menos tenemos la gracia de que llegamos directamente al gobierno central, por esa vía. O sea, yo creo que incluso a veces mejor desde ese punto de vista, ¿verdad? Tener un presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades en esta región creo que ha sido una maravilla. Por tanto, pero eso no significa que no debiera ser escuchado más en la región. Ahora, ¿cuánto se ha escuchado o cuánto no se ha escuchado? Es tanta vez la desconexión que uno tampoco sabe. Y esto lo digo así públicamente para que la gente entera, porque a veces nos preguntan a uno, no sé si a Gabriel le va a cerrar, pero a mí me pasa ahí, pero mira, así como tú preguntas, oye, pero ¿qué se ha conversado? ¿Cuál es la decisión? No tenemos idea, una cosa hermética, digamos, de algunos iniciados, parece, ¿cierto?, o privilegiados, a los cuales les llega la información. Y que no basta ser presidente de un partido para que te llegue la información, porque a veces ni siquiera te llega la información. Entonces, ¿sabes qué? Es que estamos tratando un tema que a mí me resulta muy preocupante, porque ya, convengamos que el presidente llama a los diálogos, al acuerdo nacional, y eso, si no tiene una expresión en lo regional, en lo local, la verdad es que es solo un anuncio. Entonces, en realidad, me empiezo a dudar de la verdadera intención de esto, no porque tenga un prejuicio a priori en el objetivo de generar este acuerdo, pero si no hay traspaso de información a los presidentes de la coalición que gobierna, ¿qué nos queda a los militantes de oposición y a los presidentes de los partidos de oposición? ¿Es un acuerdo para qué? ¿Sobre qué? ¿Qué tema es que vamos a resolver? Entonces, en eso, Eduardo, ¿cuál es tu opinión? Yo quedo preocupado al escuchar aquí a Gabriel y a Hernán, porque precisamente lo que necesitamos es que se nos escuche en términos de propuesta, idea, en el sentido que buscamos el objetivo de ayudar a nuestra población, que lo está pasando mal, que como bien dices tú, que hay ollas comunes, que hay pérdida de empleo, que hay incertidumbre, que hay inseguridad. Entonces, frente a eso necesitamos tener capacidad de escuchar, y entonces tenemos un gobierno local que no está escuchando ni a sus propios partidarios. Bueno, el tema del gobierno regional o de los gobiernos regionales en general en un país tan centralista como el nuestro es una dificultad mayor. Yo la verdad es que creo que en eso no hay gobierno que se salve. Son pocos los intendentes que han podido sobrepasar la valla del presidencialismo. Aquellos que lo han hecho, yo me acuerdo el intendente Puenchumilla, en su oportunidad a los Canillas le costó la intendencia tiempo después. Acá hay que ser autocrítico con el tema. El presidencialismo en este país es exacerbado y nadie tiene la capacidad, ¿no es cierto?, para imponerse sobre eso, de manera que ese podría ser una excusa, o una explicación, pero no una excusa. En el contexto de este famoso diálogo, lo primero que hay que decir es que el gobierno pensó que podía controlar la pandemia. Nosotros estamos acostumbrados todos los días a tener horas y minutos, ¿no es cierto?, hablando al ministro, dándonos explicaciones cada vez distintas, ¿no es cierto?, sobre cómo hay que hacer las cosas en materia sanitaria, pero ellos estaban convencidos que el tema lo tenían controlado. Cuando empezó a hacerse más complejo el tema, empezó a aparecer esta cosa del acuerdo, del acuerdo nacional. Se le cayó el castillo de naipes al ministro, y hoy día, ¿no es cierto?, se llama este diálogo, pero nosotros no vemos autocrítica, ni siquiera señales de rectificación. Nadie además asume la responsabilidad política, el ministro sigue ahí. Una estrategia que a todas luces, por los entendidos, ha fracasado. Aquí no se incluyen los actores sociales, se sigue legislando sobre otras cosas, están más preocupados, ¿no es cierto?,
de girar sobre las funciones críticas de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y de la ley de inteligencia en medio de la pandemia. Es decir, ¿de qué están preocupados? ¿De que se viene otro estallido social y por lo tanto tenemos que tener un aparato represor más armado, ¿no es cierto?, al estilo de la dictadura para poder resolver este problema? Quiere decir que obviamente no están disponibles para el diálogo, y por eso yo dije al principio del programa que tenía mis dudas de que este diálogo pudiera fructificar en un acuerdo. Diálogo al que estamos disponibles, diálogo al que vamos a contribuir con nuestras ideas, pero la verdad es que tengo mis serias dudas de que este presidente y que lo secundan tengan la capacidad para aceptar propuestas distintas a las que ellos piensan, ¿no es cierto?, iluminados ellos, ¿no es cierto?, desde la cota 1000 hacia arriba, que nunca entendieron lo que era la pobreza. Ahora se encontraron con que la pobreza era enorme en Santiago, ¿no es cierto?, y en otros lugares. Ahora se encontraron, ¿no es cierto?, con que la pandemia está teniendo efectos inconmensurables, ¿no es cierto?, en la vida de las personas. De manera de que tengo mis dudas. Me disculpa que sea tan poco optimista, pero la verdad es que las razones se las están dando hoy día precisamente a quienes contribuyeron con una carta abierta, ¿no es cierto?, que se hizo en su momento por parte de esas organizaciones sociales, y a después no se hizo caso ninguna. Yo espero sinceramente que Magallanes tengamos la capacidad, este gobierno regional, de incidir con políticas regionales. No basta la excusa de que esto es un país centralizado, que lo entiendo. ¿Dónde están las propuestas regionales, ¿no es cierto?, arriba de la mesa, y además que se transparenten para decir cómo vamos a atacar nosotros acá el problema de la cesantía, en el turismo, en la gastronomía, etcétera, etcétera? Muchas cosas que decir en esa materia. En eso ya estamos pronto a terminar el programa de hoy. A modo de reflexión, yo diría que lo que necesitamos no escudarnos más en el tema del centralismo. Si el presidente, creo yo, de Chile está convocando a generar un acuerdo nacional, en realidad no podemos esperar que el acuerdo venga desde Santiago para lograr resolver los problemas locales, como bien hizo la comparación o la analogía Gabriel respecto a que si la cabeza está con problemas, las otras partes del cuerpo tienen la necesidad para sobrevivir de buscársela de manera autónoma. Entonces, en ese sentido, yo no quiero escudarme en el centralismo habitual que ha pasado, porque con la legislación, con el marco legal que tenemos suficiente herramienta para a lo menos intentar resolver los problemas de manera local. Recursos para efectos de reaccionar, el gobierno regional los puede hacer. Las prioridades también se pueden modificar. Frente a eso se requiere un diálogo social para poder salir de esta situación. Y en eso vuelvo a insistir con preocupación al escuchar aquí a Gabriel y a Hernán. El gobierno tiene el imperativo de convocar a este diálogo a los actores sociales, a los trabajadores, al comercio, al local, detallista. En realidad, aquí, para salir de esto, se ha visto hasta el cansancio que se hace solo con unidad, con un esfuerzo y con solidaridad. En ese sentido, el gobierno tiene mucho por hacer. Que la próxima semana tengamos mejores noticias, tengan un buen fin de semana y a seguir cuidándose para ir bajando el número de contagiados en nuestra región. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Ray